Bienvenido a mi despertar. A veces creemos entender a las personas solo con mirarlas. Vemos a alguien pasar, su rostro serio, su mirada perdida, su gesto frío, y nuestra mente, en un segundo, ya creó una historia, debe ser antipático, seguro está de malas, qué persona tan arrogante. Pero lo que no vemos es lo que carga. No vemos las noches sin sueño, los silencios llenos de dolor, la lucha que a veces no tiene testigos. No vemos la ansiedad que aprieta el pecho, ni los pensamientos que no lo dejan en paz. Juzgar es tan fácil, porque no requiere empatía, solo distancia. Y, sin embargo, detrás de cada gesto hay un universo invisible. Una historia que nadie contó. Un motivo que quizás, si lo supiéramos, cambiaría por completo lo que pensamos. El ser humano juzga rápido. Es una reacción casi automática. La neurociencia lo explica bien, el cerebro, ante lo desconocido, busca certezas. Clasifica, etiqueta, interpreta. Quiere sentir que entiende, aunque no entienda nada. Es su manera de protegernos, de reducir la incertidumbre. Pero al hacerlo, nos roba algo esencial, la posibilidad de comprender con el corazón. Cuando juzgamos, dejamos de mirar con amor, dejamos de escuchar. Dejamos de conectar. Lo hacemos con los demás, y lo hacemos con nosotros mismos. Nos juzgamos por no ser suficientes, por fallar, por no estar donde deberíamos estar. Nos condenamos desde la mente, sin detenernos a mirar con ternura el porqué de nuestras propias heridas. Y así, sin darnos cuenta, vivimos rodeados de juicios que nos separan. De etiquetas que no nos permiten ver la verdad, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con la conciencia que tenemos. Hoy quiero hablarte de eso. De por qué juzgamos, de cómo ese impulso nace en nuestra mente, pero puede ser transformado por el alma. Porque cuando comprendemos, el juicio desaparece. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque descubrirás cómo funciona tu mente cuando juzga, cómo liberar esa necesidad de tener siempre una opinión, y cómo convertir el juicio en comprensión. Tal vez al terminar, veas a las personas, y a ti mismo, con nuevos ojos. Con los ojos del alma. El juicio nace en la mente, no en el corazón. Desde el punto de vista de la neurociencia, juzgar es un acto de supervivencia. El cerebro está diseñado para interpretar lo que ve y anticipar lo que podría ser peligroso. Cuando algo o alguien no encaja en lo que conocemos, el cerebro activa sus mecanismos de defensa. Analiza, compara, etiqueta. Quiere saber si eso es seguro, si puede confiar, si debe acercarse o alejarse. Por eso juzgamos tan rápido. No porque seamos malos, sino porque nuestro sistema nervioso busca controlar la incertidumbre. El juicio se convierte en una forma inconsciente de sentirnos a salvo. Pero lo que el cerebro hace por protegernos, muchas veces el alma lo resiente, porque mientras la mente separa, el alma une. Mientras la mente analiza, el alma comprende. Mientras la mente dice esto está bien o esto está mal, el alma susurra, todo tiene una razón de ser. Y es ahí donde comienza el conflicto interior. Entre lo que vemos y lo que sentimos. Entre lo que creemos entender y lo que, en el fondo, intuimos que no sabemos. Cuando juzgamos, lo hacemos desde la superficie. Desde lo que se ve, desde lo que el cerebro alcanza a interpretar en segundos. Pero comprender requiere profundidad. Requiere detenernos. Respirar. Preguntarnos, ¿qué habrá detrás de esto que estoy viendo? Porque casi siempre hay algo más, una historia que no conocemos, una herida que no se ve, un motivo que el otro aún no puede explicar. Si lográramos detener ese impulso automático, podríamos mirar con compasión. No con los ojos del juicio, sino con los ojos de la conciencia. Y esa pausa, ese segundo de silencio antes de juzgar, puede cambiarlo todo. Puede transformar la reacción en comprensión. La crítica en empatía. El ruido mental en calma interior. La neurociencia lo confirma, cuando practicamos la empatía, el cerebro activa nuevas redes neuronales. La amígdala, que reacciona ante la amenaza, se calma. Y la corteza prefrontal, la parte más consciente y espiritual del cerebro, entra en acción. En otras palabras, comprender al otro también sana tu mente. Por eso, cada vez que juzgas,
no solo alejas a alguien, también te alejas de ti. Pero cuando comprendes, cuando eliges mirar con amor, tu cerebro cambia. Tus pensamientos se abren. Tu corazón también. ¿Cuántas veces lanzamos un juicio sin darnos cuenta? Vemos a alguien en la calle y pensamos, qué malhumorado, qué flojo, qué desinteresado. No sabemos lo que pasa dentro de su historia, pero la mente necesita una explicación. Así que inventa una. Quizás ese malhumorado acaba de recibir una noticia que le partió el alma. Quizás ese flojo está librando una batalla invisible contra la depresión. Quizás ese frío está aprendiendo a proteger un corazón que ha sido herido demasiadas veces. Y a veces, la vida, con su manera tan perfecta de enseñar, nos muestra lo que no entendemos poniéndonos frente a un espejo. Un día, en un vecindario cualquiera, un hombre decidió pintar su vieja barda. Cada tarde, los vecinos lo veían trabajar con lentitud, avanzando apenas unos centímetros del muro. Algunos murmuraban, qué flojo, nunca terminará, ni siquiera parece que lo intente. Pasaron los días y el hombre seguía ahí, con el mismo ritmo pausado, con la misma calma. Tiempo después, otro vecino decidió pintar su propia barda. Y fue entonces cuando comprendió. La pared era rugosa, áspera, difícil. La pintura se resistía a cubrir cada rincón. El sol caía implacable y el cansancio pesaba en los brazos. En ese instante, las palabras de juicio se desvanecieron, porque entendió que no era pereza, era esfuerzo. No era lentitud, era constancia. No era falta de interés, era paciencia. A veces basta estar en el lugar del otro para ver lo que antes no veíamos. Porque cuando se mira de lejos, todo parece simple. Pero cuando la vida te entrega la brocha, cuando te pone frente a tus propias paredes rugosas, el juicio se convierte en comprensión. Y en ese silencio donde ya no hay crítica, empieza la humildad. La mente deja de buscar razones, y el alma aprende a entender. Cada vez que alguien lanza un juicio, algo más que palabras se despliega en el aire. Las emociones se tensan, el cuerpo se contrae y la mente se prepara para defenderse. La crítica, aunque silenciosa, deja una marca invisible, una energía que separa, que distancia, que crea una frontera donde antes había cercanía. Los científicos explican que el juicio activa la amígdala, esa pequeña alarma interna del cerebro que detecta peligro. Aunque no haya amenaza física, el cuerpo responde como si la hubiera, aumenta la tensión muscular, acelera el corazón, dispara cortisol. El sistema nervioso se pone en modo defensa y cada pensamiento crítico se convierte en una chispa de estrés, invisible pero real. En la vida cotidiana se nota de inmediato, el vecino que parece lento para contestar un saludo despierta frustración. El compañero que no cumple un plazo genera enojo. La persona que no piensa como nosotros provoca impaciencia. Y todo esto sucede en segundos, muchas veces sin que seamos conscientes. Ese juicio, pequeño o grande, altera el día, reduce la claridad, desgasta la energía, dificulta la paciencia, enfría los vínculos. Lo que podría haber sido un gesto neutro se convierte en un recordatorio de tensión, incluso antes de cualquier conflicto real. Cada vez que juzgas, tu alma se separa un poco más del amor. Se aleja de la comprensión, de la aceptación, de la conexión genuina con los demás. Porque juzgar no solo es mirar al otro con ojos críticos, también es mirar dentro de ti mismo con una sombra que no necesita estar allí. La buena noticia es que este patrón se puede transformar. Detenerse un segundo antes de criticar, respirar, observar la emoción que surge, eso basta para que el sistema nervioso se relaje y la energía vuelva a fluir. Cada pausa consciente es un paso para liberar el peso del juicio y abrir espacio a la empatía. El costo de juzgar no está solo en el otro, está en ti, en tu día, en tu bienestar. Y la libertad comienza cuando decides que el corazón valdrá más que la crítica, y que la comprensión siempre tendrá más fuerza que el juicio. El juicio no solo afecta la mente, también nubla la visión del corazón. Cuando alguien observa con crítica, el alma se encierra, los pensamientos se estrechan y todo se ve fragmentado. No se trata de ignorar los errores de los demás, sino de darse cuenta de que el corazón cerrado no puede comprender. La conciencia, en cambio, no juzga, observa, mira sin etiquetas, sin comparaciones, sin expectativas. Ve lo que es,
lo que hay detrás de la superficie, incluso aquello que la mente no alcanza a descifrar. En la vida cotidiana, esto se refleja en gestos simples. El amigo que se retrasa no es impuntual, está aprendiendo a manejar su tiempo y sus cargas internas. La persona que no responde un mensaje no es desinteresada, tal vez necesita espacio para reorganizar su mundo interior. Cuando se observa con los ojos del alma, la historia deja de ser un juicio y se convierte en un reflejo de comprensión. La espiritualidad enseña que el alma funciona como un espejo. Cuando juzgas, lo ensucias, la luz se dispersa, la claridad desaparece, y todo se ve teñido por la sombra de tus propias interpretaciones. Pero cuando comprendes, cuando decides mirar con apertura, el espejo se limpia. Reflejas la luz, no la sombra. Reflejas amor, no miedo. Y entonces, incluso las acciones que antes irritaban, confunden o alejaban, se convierten en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. El alma no necesita tener razón, necesita comprender. Porque comprender abre la puerta a la conexión profunda, a la empatía real y a la paz que trasciende cualquier opinión o crítica. Observar desde el alma no es pasividad, es fuerza silenciosa. Es elegancia del corazón, es libertad de no cargar con la pesada cadena del juicio, y permitir que la vida fluya con su ritmo perfecto, incluso cuando no lo comprendemos por completo. Después de comprender que juzgar nubla la visión del alma, llega el momento de entrenar la mirada. No basta con saberlo, se necesita práctica. Cada día, en gestos simples, se puede elegir observar sin juicio, permitiendo que la comprensión sustituya la crítica automática. En una ciudad cualquiera, alguien camina hacia el trabajo. Cruza la calle y ve a un conductor que no cede el paso. La reacción habitual sería frustración o enojo. Pero, al recordar la lección del alma como espejo, respira, suaviza los hombros y se dice, quizá tiene prisa por una razón que no conozco. Quizá hay algo en su día que yo no puedo ver. Ese instante de pausa cambia todo. La energía tensa se disuelve, el corazón se abre y la percepción se transforma. O pensemos en la oficina. Un compañero parece desinteresado en un proyecto. Antes, la mente juzgaría, no le importa, no trabaja en equipo. Ahora, al aplicar la conciencia, se detiene un momento, observa sin etiquetar, y se pregunta, ¿qué podría estar sucediendo que no comprendo? ¿Qué carga trae consigo que no alcanzo a ver? Con esa pausa, surge empatía donde antes había juicio. Estas prácticas cotidianas tienen un efecto poderoso en el sistema nervioso. La neurociencia demuestra que cada pausa consciente y reflexión amable disminuye la activación de la amígdala y reduce el estrés. No solo mejora la percepción de los demás, también libera la mente de pensamientos repetitivos, permite claridad y bienestar. La clave está en convertir la conciencia en hábito. 1. Observar antes de reaccionar. 2. Respirar y sentir el cuerpo. 3. Preguntarse, ¿qué no sé, qué no entiendo? 4. Elegir la comprensión en lugar del juicio. La transformación no ocurre solo en la mente, necesita acción, aunque sea pequeña y silenciosa. Te reto a comprobarlo, realiza un experimento, observa siempre tu propio juicio. Cada gesto, cada palabra que pasa por tu mente, cada pensamiento crítico, se convierte en un reflejo a examinar. Sin culpa, sin prisas. Solo observar. Quizás al mediodía, mientras caminas por la calle, notas que tu mente critica al conductor que no cede el paso, al vecino que no te saluda, al compañero que parece distraído. En lugar de dejar que la emoción te arrastre, detente un instante y pregúntate, ¿qué historia podría haber detrás de esta persona, que no sé de su vida, de su cansancio, de su dolor? Ese simple acto, aunque breve, genera un cambio profundo en el cerebro. La empatía se activa, la amígdala se calma y la mente deja de reaccionar automáticamente. El juicio pierde fuerza, y en su lugar surge comprensión. Y así, después cuando compartas un momento con alguien que antes habrías criticado, la experiencia se vuelve distinta. Hay más paciencia, más calma, más conexión. Y en silencio, algo dentro te dice, cada vez que eliges comprender, estás reprogramando tu mente para amar. Este ejercicio no necesita ser perfecto. No se trata de juzgarte por juzgar, sino de observar y transformar.
Pequeños actos de conciencia diaria son los que cambian la energía, abren el corazón y crean armonía, dentro y fuera de ti. Después de practicar la observación consciente, comienzas a notar algo sutil, pero poderoso. Los momentos que antes activaban tensión ahora pasan con calma. Las miradas críticas se disuelven antes de convertirse en palabras. El corazón aprende a abrirse, incluso cuando la mente aún busca explicaciones. En la oficina, un compañero que no comparte información se percibe con paciencia. En la calle, el vecino que no responde tu saludo ya no genera frustración, sino curiosidad silenciosa, quizá hay algo que no veo, quizá hay una historia detrás de sus acciones. La vida cotidiana se convierte en un terreno de práctica. Cada interacción es una oportunidad para elegir comprensión sobre juicio, observación sobre crítica, empatía sobre separación. La neurociencia confirma que estas pequeñas decisiones, repetidas a diario, reprograman las conexiones neuronales. La amígdala se activa menos, la respuesta emocional se equilibra y la percepción del mundo se vuelve más clara y amable. La práctica constante transforma la mente, el corazón y la energía que se irradia hacia los demás. La espiritualidad lo acompaña con un recordatorio silencioso: el alma funciona como espejo. Cada acto de comprensión limpia la superficie, dejando que la luz interna brille. Cada gesto de paciencia y apertura refleja armonía y amor, no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo. Al final del día, lo que parecía una rutina trivial, un saludo, un cruce de calle, un gesto cotidiano, se vuelve un ejercicio de conciencia y transformación. Porque comprender no es solo un acto intelectual, es un acto del corazón. Cada amanecer trae consigo oportunidades silenciosas para elegir. Instantes simples, un vecino que no devuelve la sonrisa, un mensaje que llega tarde, un gesto que no coincide con las expectativas. Parecen insignificantes, pero dentro de ellos se esconde un poder profundo, la capacidad de decidir si reaccionar con juicio o con comprensión. Hay personas que, sin saberlo, caminan por días cargando incomodidad y miedo. Los gestos que antes podrían generar crítica ahora pueden ser recibidos con suavidad, con pausa y con apertura. La mente, cuando se permite observar sin etiquetar, empieza a desprenderse de la urgencia de juzgar. Se siente un espacio nuevo, ligero, donde la tensión se disuelve y el corazón puede percibir la vida con claridad. Desde la neurociencia, se sabe que esta práctica activa regiones del cerebro asociadas con la empatía y la regulación emocional. El sistema nervioso deja de responder automáticamente con estrés o enojo, y cada acto consciente se convierte en un entrenamiento silencioso para el bienestar interior. Cada pensamiento detenido antes de convertirse en juicio es una semilla que cultiva paz, paciencia y compasión. La espiritualidad lo recuerda de manera simple y directa: el alma no necesita tener razón, necesita comprender. Cada decisión de mirar sin criticar, de pausar antes de reaccionar, de abrir el corazón donde antes había sombra, refleja la luz que habita dentro. Porque cuando se elige comprender, la vida deja de ser un terreno de conflicto y se convierte en un camino de aprendizaje, conexión y armonía. Y así, día tras día, la transformación sucede de manera silenciosa, profunda y constante. Cada instante consciente de comprensión es un paso que libera el corazón, ensancha la mirada y transforma no solo la relación con los demás, sino también con uno mismo. En el silencio de un instante, la vida ofrece su enseñanza más profunda: comprender transforma. Cada elección consciente de mirar sin juzgar es un regalo que se da a uno mismo y a quienes nos rodean. No es un acto grandioso ni ruidoso, es delicado, sutil, como la brisa que acaricia un árbol y permite que sus hojas bailen sin resistencia. La mente comienza a respirar, el corazón se expande y la energía que se irradia cambia: más calma, más claridad, más amor. Cada gesto de comprensión, aunque pequeño, tiene un impacto real y duradero. Reconfigura la manera en que se percibe la vida, suaviza los vínculos, fortalece la paciencia y abre caminos donde antes había barreras invisibles. Desde la espiritualidad, se recuerda que no se trata de tener razón, sino de conectar con la esencia del otro, de abrir el alma a lo que hay detrás de cada acción y silencio. Desde la neurociencia, se confirma que cada acto consciente fortalece las conexiones neuronales de empatía, calma y resiliencia emocional. Cuando estos dos mundos se encuentran, surge un cambio profundo:
la comprensión deja de ser un ideal y se convierte en una práctica diaria que transforma la experiencia completa de vivir. Al final, la lección es clara y simple: el alma no necesita tener razón, necesita comprender. Y cada vez que alguien elige la comprensión sobre el juicio, contribuye a crear un mundo más amable, más humano y más luminoso. Porque comprender no es debilidad, es la fuerza que permite que la vida fluya, que las relaciones sanen y que el corazón se llene de luz. Y así, al cerrar este momento de reflexión, queda una invitación silenciosa: mirar el mundo con los ojos del alma, comprender antes de juzgar y permitir que la vida fluya con más calma y amor. Si este mensaje tocó tu corazón, si despertó una semilla de conciencia en tu día, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y acompañarme en cada viaje hacia el crecimiento interior. Comparte este video con alguien que necesite un instante de comprensión y recuerda: cada acto consciente, cada gesto de empatía, transforma tu mundo y el de quienes te rodean. Porque en mi despertar, cada reflexión es un paso hacia la libertad del alma.